Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio de psicología aplicada. El día de hoy vamos a ver el tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un estado de armonía interna que nosotros tenemos para estar viviendo en el entorno o aceptándonos a nosotros mismos. La felicidad es un concepto interno de nosotros. Es una parte donde nosotros, desde nuestra propia percepción, vamos a juzgarnos qué tan felices somos. Hablar de la felicidad tiene que ver mucho en esta parte interna de mi autovaloración, en la parte social, en la parte de logros y en la parte de la calidad de vida. Cuando nosotros fusionamos todos estos puntos y alcanzamos metas continuamente, supuestamente estamos alcanzando un camino de la felicidad. Una de las definiciones que se puede poner como felicidad es que somos autosuficientes, que somos personas que alcanzamos las metas y los objetivos. Pero eso no nos va a dar la felicidad. La felicidad es cómo la construyo, cómo la siento en mí, y a partir de esto es cómo me valoro y cómo puedo generar en mí una calidad de vida. ¿Qué es una calidad de vida? Esta calidad de vida tiene mucho que ver desde cómo tengo un autoanálisis de mí mismo, cómo me conceptualizo a mí mismo, cómo me valoro, cómo hago todos estos valores internos que yo tengo para poder ser funcional en la vida. Si nosotros queremos ser felices dependiendo de todas las demandas que la sociedad nos pone, lo más seguro es que no lleguemos a ningún punto de felicidad. Constantemente nos vayamos sintiendo frustrados y la felicidad va a estar muy lejos de nosotros. Si nosotros queremos alcanzar la felicidad teniendo toda esta parte de estudio interno de nosotros mismos, tampoco la vamos a alcanzar. Somos seres que necesitamos estar en armonía con nosotros, con el entorno y con la sociedad. Y cuando tenemos este tipo de armonía y aprendemos a disfrutar las cosas que hacemos, podemos decir que empezamos a andar en un camino de la felicidad. No es una meta la felicidad, la meta es una actitud de vida que nosotros vamos a tomar. Esta actitud de vida nos va a dar también como resultado una calidad de vida. Para que nosotros podamos empezar a andar por este camino de la felicidad, también necesitamos tener otra parte. ¿Qué expectativas de vida estoy manejando en mí? Hay estudios que dicen que la edad más feliz es cuando nosotros tenemos 20 años, porque ahí somos jóvenes, tenemos muchas ilusiones, tenemos muchos proyectos, no dependemos exclusivamente de nosotros, tenemos el apoyo incluso familiar, y entonces todas esas expectativas que nosotros generamos de nosotros, las depositamos en un acto de fe hacia nosotros mismos, un acto de confianza. Y empezamos a experimentar y empezamos a buscar cosas para empezar a autorrealizarnos, a alcanzar metas. Entonces, yo de los 20 hasta los 35 años voy a empezar a tener experiencias, algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas frustrantes, algunas de éxito, pero a partir de esos puntos o esas historias que yo estoy generando de mí en mi vida, yo voy a empezar a construir a través de mi memoria y de mi experiencia una realidad. Y a partir de esa realidad yo me voy a autodefinir. Y entonces, ya estoy acá a los 20 y llego a los 35. De los 20 años a los 30-35 supuestamente dicen que es la edad feliz. Pero en esta curva, de los 35 a los 45-50 años, somos personas completamente infelices. ¿Por qué? Porque ya vimos el entorno social, ya tuvimos muchos errores, muchos fracasos, y tenemos un concepto de nosotros. Y estamos construyendo lo que va a ser nuestra vida futura. Y tenemos todos los compromisos del mundo. Y entonces, en esta parte, no somos para nosotros, somos para todos los demás. También dicen que después de los 45 a los 60, volvemos a tener esta cúspide de felicidad. A los 60, 55 años, ya tenemos alcanzadas muchas metas y ya tenemos una calidad o una condición de vida, más que condición, una expectativa de vida resuelta. Aquí, en esta parte, dentro de la sociedad, dan lo que se llama la jubilación
o la edad del jubileo, la edad del júbilo. Soy dueño de mi tiempo, soy dueño de mi economía, ya no tengo muchos compromisos de andar con la familia o tener que ver que la familia salga al frente, pero realmente con eso yo soy feliz. Se ha dado el caso de que hay personas que cuando llegan a esta edad no saben qué hacer con su tiempo, no saben qué hacer con su vida, no saben qué hacer con su dinero, y entonces no nos da la felicidad. Hemos visto y hemos oído de artistas que tienen todo y no son felices, políticos que tienen todo y no son felices. Entonces, ¿en dónde concibe o de dónde se da esta parte de la felicidad? Tiene mucho que ver la forma en la que nosotros somos educados. Tiene mucho que ver la forma en la que nosotros valoramos, disfrutamos y nos damos una pausa para poder contemplarnos a nosotros mismos en cada peldaño que vamos haciendo de las metas que vamos alcanzando. La felicidad no es el fin último, la felicidad es parte del camino donde nosotros andamos. Por eso la felicidad es subjetiva, yo la construyo y de acuerdo a esta parte que yo construyo de la felicidad, yo voy a decidir qué tanto disfruto o qué tanto me presiono para seguir alcanzando metas. La felicidad, al igual que la danza que existe en la pareja, tenemos que hacer esta parte, alejarnos un poquito de las cosas que pretendemos, planearla, hacerlo, acercarme, conquistarla, disfrutarla y posteriormente volverme a retirar. Cuando yo puedo tener un equilibrio entre lo que es mi esencia como persona y lo que es mi relación en sociedad y lo que son las expectativas de vida que mi nivel cultural, social o económico me permitan o yo alcance o yo disfrute de ellas, me va a permitir a mí empezar a valorar en tiempos de calidad para mí procesos de felicidad. Entonces, la felicidad deja de ser una emoción para convertirse en un sentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Las emociones nos sirven para podernos enfrentar o adaptarnos a la vida, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, a nosotros mismos. Para eso nos sirven las emociones. Cuando esta emoción se queda por un tiempo más largo, esta emoción se convierte en un sentimiento. Y cuando yo tengo un destello de alegría, de felicidad, y la logro prolongar, entonces empiezo a generar en mí un sentimiento de felicidad. No necesariamente me tienen que salir bien las cosas. Nietzsche decía, el ser humano fue creado para sufrir. En parte sí y en parte no. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, un duelo, una pérdida de algo económico, material, ¿sí? O de un ser querido, nosotros pasamos por un proceso muy fuerte en donde cuando aprendemos esa parte de dolor, podemos integrarla en nosotros y generamos una historia o una realidad en nosotros. ¿Cómo construimos nosotros nuestra realidad? Nosotros a partir de que estamos viviendo las sensaciones, las emociones, empezamos a reaccionar y empezamos a tener resultados. Cuando nosotros pasamos por este proceso, procesamos la emoción y le damos palabra. Y cuando nosotros les estamos dando la palabra a esa vivencia, cada palabra que yo utilizo estoy manejando una realidad de cómo enfrenté esa situación. Vamos a poner un ejemplo de esto. Imagínense que yo soy una persona que me acabo de divorciar. Y entonces el concepto o la historia que yo cuento de esa separación no es muy agradable. ¿Por qué? Porque me quedé con resentimientos de la que era mi pareja, porque perdí a lo mejor mis propiedades, porque estoy con muchas cuestiones que yo quise construir con ella y resulta que ya no las pude construir, entonces estoy lleno de frustración, de impotencia. Y cuando yo cuento mi historia de esta separación, voy a contar todas las partes desagradables, no va a ser una persona positiva, porque no estoy asumiendo la responsabilidad de esas emociones. Entonces culpo. Cuando a mí me queda claro que el dar el amor o tener una relación amorosa con alguien, en la gran mayoría, el 99.99% es una decisión mía,
y es algo que yo quise dar porque nadie me obligó, cuando yo asumo esta responsabilidad, entonces en lugar de que me vaya con esta sensación negativa de culpar, me puedo ir con esta sensación de agradecimiento y decir gracias. Podré perder lo material, pero la vivencia que yo tengo, la experiencia que yo generé contigo y la oportunidad que me diste de vivir algunas de mis fantasías en esta relación, no tiene precio. Eso no me lo vas a quitar nunca, porque es mío. Y entonces yo me voy con esa experiencia gratificante. Y lo más seguro que cuando yo tenga otra oportunidad de generar una relación, yo, con todo esto positivo que generé de mi relación, voy a tener una relación más intensa, más fuerte, más madura y más responsable. Entonces la felicidad yo la empiezo a construir desde mis fracasos, desde mis aciertos y desde la forma en la que yo me autovaloro. Y de aquí yo construyo una historia. Y de acuerdo a cómo yo cuente esa historia, yo al momento de estarla narrando tendré recordar a través de mi cuerpo, a través de mis palabras, a través de mis recuerdos, con la experiencia vivida, podré contar una historia que será mi realidad. Cuando nosotros construimos nuestra realidad, no por poner palabras, sino porque estamos en contacto con las sensaciones y las emociones y los sentimientos que nosotros generamos en cada situación que estamos viviendo, nosotros podemos escoger lo mejor. Desafortunadamente, en algunas culturas, en algunas sociedades, lo que se enseña es a mirar todas las cosas donde hemos fracasado. Por eso, de los 20 a los 35 años, si nosotros tenemos muchos desaciertos o muchos errores, por poner una palabra, cuando yo llegue de los 35 a los 40, eso va a pesar mucho. Por eso, de los 35 a los 45 años, yo voy a estar construyendo una experiencia, voy a estar empezando a ser autosuficiente. Y una de las definiciones que existen de la felicidad es la autosuficiencia. En este inter, donde yo estoy en la parte más baja de la curva de la felicidad, yo empiezo a adquirir experiencias y solvencia de muchos aspectos de mi vida. Para cuando yo llego a los 55 años, 60 años, yo ya tengo resuelto mucha de esa parte. Pero si yo no tengo dentro de este contexto una educación para sentarme y contemplar mis logros, para sentarme y disfrutar mi tiempo, que finalmente el tiempo es vida, si yo no tengo esta parte de cultura, hay una enorme probabilidad de que yo, cuando llegue a los 50, 60 años, empiece a tener otro tipo de deficiencia, una carencia. Y esa carencia pueden ser, no sé, compañía, actividades, sentirme útil. Y entonces aquí a los 60 resulta que tengo todo, pero tampoco puedo ser feliz. ¿Con qué mentalidad construyo las cosas? ¿Cómo me autovaloro a mí? ¿Cómo me enfoco? Muchas veces cuando nosotros contamos una historia de nuestra vida, la contamos desde cómo me veo o cómo me veía o cómo creo que era en ese momento que yo estaba viviendo esa experiencia. Y podrán pasar 20, 30, 40, 50 años y yo estaré justamente al momento de hablar en esa vivencia con esa actitud, con esa autoevaluación que tenía de mí. Cuando nosotros comprendemos que somos falibles y que cada vez que nosotros cometemos un error o tropezamos con algo, lo importante no es qué tan fuerte puede ser mi caída, lo importante es cuánto aprendo de ese tropiezo, con cuánta energía me levanto. Y cuando pasa el tiempo, qué tanto utilicé esa experiencia para poder crecer. Ahí estoy de acuerdo un tanto con Nietzsche, que dice, sí, nacemos o fuimos creados para sufrir, pero el sufrimiento en este caso no es para quedármelo, sino para reactivarme. Es como una emoción, me reactivo, me adapto, funciono y crezco. Cuando yo lo manejo de esa manera, sí tengo resultados positivos, sí hago una historia muy positiva de mi vida y sí estoy en una frecuencia de placer y de felicidad para conmigo. Esto lo aprendemos nosotros desde que somos niños.
desde la forma de cómo actúa papá, mamá y cómo nos enseñan a resolver las cosas, desde cómo ellos nos cuentan sus historias de vida y cómo se van clasificando con palabras. La palabra que nosotros le ponemos a cada una de nuestras experiencias es algo que va a definir en mucho esa calidad y esa condición de vida. Una calidad de vida es cuando yo decido cómo quiero y de qué manera la puedo vivir y la construyo. Una condición de vida es cuando pasó algo, vamos a decir un infarto, y ahora yo tengo que vivir cuidándome de no tener un segundo infarto o bajo las condiciones que esta enfermedad me dé para poder vivir. Pero esa condición de vida no implica que sea una persona infeliz. A lo mejor, dentro de esta experiencia fuerte o drástica, yo empiezo a aprender a valorar mi tiempo. En otras palabras, empiezo a comprender cómo valorar, vivir y disfrutar mi vida. La autorrealización no significa que tengamos dinero, fortuna, todas las cuestiones que la sociedad nos marca. La autorrealización también implica el cómo me conceptualizo y cómo me acepto a mí mismo dentro del contexto que estoy viviendo. La felicidad tiene que ver mucho en cómo hago mis vínculos con las personas que amo, cómo organizo mi tiempo para disfrutarlo con las personas que amo, cómo me cuido a mí mismo para cuando yo tenga el tiempo, las amistades y la solvencia económica, pueda disfrutarlo en su magnitud, no bajo una condición, sino plenamente. Cuando yo hago una introspección en mí y sopeso todas las cosas que he hecho, buenas, malas, acertadas o con errores, cuando yo hago esta valoración y digo, qué hermosa ha sido mi vida, a pesar de todo lo que haya pasado. Y es hermosa porque mi experiencia de vida es esta. Cuando nosotros logramos ponernos en paz en vida, a lo mejor empezamos a amar lo que es la muerte. Y no nos espanta, porque podemos decir, estoy tranquilo, la puedo recibir con una sonrisa, porque creo haber cumplido todas las expectativas que tenía de mi vida, tanto en lo social, en lo familiar, en lo moral, en lo económico y en las propias expectativas de aceptación y de vivencia conmigo mismo. Toda meta, todo logro alcanzado requiere de un tiempo para poderse disfrutar. Toda persona amada requiere de un tiempo para poderla disfrutar. Y también nosotros que nos queremos y nos amamos, necesitamos un tiempo para poder estar en compañía de nosotros mismos y poder estar en esa armonía que se llama felicidad. Gracias y nos vemos en la siguiente.